Fox, y que, por ejemplo, la CNN y Fox publicara todas las noticias en contra de los opositores, por ejemplo, del Partido Demócrata, por decir algo. Que todo lo que hablaran de cualquier persona que no estuviera a favor de Bush, de cualquier dirigente, fueran noticias negativas, noticias peligrosas. Que, por ejemplo, todo lo que hablara CNN y Fox, que era, o que yo supongo, pues, parodiando un poco ese túnel del tiempo, no hablaran sino bien de Bush, que todas las noticias fueran buenas, que todo lo que pasara positivo no fuera sino de Bush. Y ahora imagínense ustedes que surge un senador opositor, que por ejemplo puede ser Obama, y que ese senador opositor se opusiera a la invasión a Irak, que estuviera en total desacuerdo con la invasión a Irak, porque de pronto en la invasión a Irak podría aparecer un computador de cualquier peligroso opositor también allá, que además de tener armas de destrucción masiva, ese computador pudiera inclusive meter a los opositores de Estados Unidos allá. Y que ese opositor, que podría ser Obama y además afrodescendiente, se opusiera al asesinato de sindicalistas, estuviera en total desacuerdo con un tratado de libre comercio, y que de pronto ese mismo senador fuera tratado de terrorista, de guerrillero, de hacer parte del eje del mal, y que fuera insultado en todos los aeropuertos, no simplemente por opositor, sino por negro y por terrorista. Pero imagínense ustedes también que de pronto los generales del ejército aquí en los Estados Unidos estuvieran aliados con los grupos neonazis, que se hicieran los de la vista gorda cuando, por ejemplo, van a cometer una masacre en New Orleans, o de pronto se robaran las elecciones en Miami. Y que de pronto esos generales estuvieran aliados con los neonazis para matar también dirigentes, o sindicales, o opositores, o de los grupos, o de las redes sociales, o de pronto de matar aspirantes a la presidencia de la República, o cualquiera que aspirara al Congreso. Yo me imagino que muchos de ustedes, si algún norteamericano que esté aquí, debe estar pensando que eso sería demasiado caótico aquí en Estados Unidos, que eso sería imposible de darse, y menos que se llegara tan supremamente lejos y que no pasara absolutamente nada. Parece una historia imposible de creer, ciencia ficción. Pues yo les quiero decir a ustedes que esa historia que parece ciencia ficción es exactamente igual a lo que ocurre en Colombia. Con situaciones tan alarmantes como, por ejemplo, 4 millones de desplazados internos, la primera nación en América Latina, la segunda nación en el mundo, con un número tan grande de hombres y de mujeres en Colombia, de niños y de niñas desplazadas por el conflicto además, con una presencia del 80% de mujeres y una presencia inmensa de comunidades indígenas y de comunidades afrodescendientes. 3.500 masacres en los últimos 20 años, 3.500 masacres. 35.000 colombianos desaparecidos y desaparecidas, enterradas en 4.000 fosas comunes que están apareciendo permanentemente en el país. 1.700 indígenas desaparecidos, 2.571 sindicalistas asesinados, en lo que va corrido del año 89 sindicalistas, un número mucho mayor a lo que en esta época ocurrió el año pasado en Colombia. 6.500.000 hectáreas de las cuales se apropiaron los paramilitares y despojaron a los campesinos de mi país, pero con una cosa mucho más grave, que supuestamente el Plan Patriota y el Plan Colombia que se formularon en Colombia, también acogido por los últimos gobiernos, se dedicaron no precisamente a combatir el narcotráfico, porque el informe de Naciones Unidas de la presente semana da cuenta
de un aumento de 27% de los cultivos ilícitos, es decir, 70.000 hectáreas nuevas de cultivos, lo que significa que esta plata se ha dirigido supuestamente a combatir a la guerrilla, pero más que eso, a asesinar dirigentes populares, luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Por eso, esto, Bernardo, que ocurre en el país, donde vuelvo y reitero con cifras que son alarmantes, como el desplazamiento interno de más de 4 millones de colombianos, da cuenta de la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental. Y es por esa razón, y es por este hecho, que hombres y mujeres como yo estamos decididos a trabajar por el acuerdo humanitario, a insistir en el intercambio humanitario, a acabar con la guerra que existe en Colombia y a ratificar precisamente que quienes no quieren que se dé la unidad latinoamericana, a quienes nos dividen, son los mismos que propician el negocio de la guerra en Colombia, los que cada vez más privilegian la tesis del gobierno de que el rescate tiene que ser a sangre y fuego y que la salida no puede ser política y negociada del conflicto que vive Colombia, sino que tiene que ser una salida militar, olvidando de una cosa muy clara, y lo dijo aquí María Fernanda y seguramente lo puede ratificar o lo puede ratificar la ex vicepresidenta. Colombia vive un conflicto interno, que es lo primero que tenemos que reconocer, que en Colombia hay conflicto, pero que ese conflicto no se queda entre las 4 paredes de Colombia, que ese conflicto está impactando a toda la región latinoamericana, pero sobre todo a Sudamérica. Los costos del conflicto en el Ecuador, los costos del conflicto en Venezuela, donde hay un traslado, de eso sí no se habla y de eso sí no habla la oposición, la presencia del paramilitarismo para desestabilizar la región, el paramilitarismo que fue a Bolivia a impedir y a amenazar y a hacer cosas que ellos saben hacer muy bien, a entrenar agentes de la oposición contra Evo Morales para desestabilizar. Los mismos que encontraron en Venezuela que iban a asesinar al presidente Chávez, los mismos que han entrado a la frontera con Venezuela. El conflicto impacta a la región y el conflicto tiene que tener una salida regional, porque precisamente, así como hace 10 años, Bernardo, no era lo mismo hablar del desplazamiento, no era lo mismo hablar de cómo esas fronteras porosas se convertían en unas fronteras contenciosas, en unas fronteras peligrosas. Hoy nosotros encontramos mandatarios como el presidente de Venezuela, o el presidente Correa, o el presidente de Nicaragua, o el presidente de la presidenta de la Argentina, no precisamente cazando seres humanos, sino buscándole una salida política y negociada y entendiendo que la paz en Colombia es la paz de la región, que no puede haber un bloque regional para integrar a la región, para hablar de la solidaridad, para hablar de los seres humanos, si no se resuelve la paz en Colombia. La paz en Colombia no es un problema simplemente de colombianos y colombianas, es un problema de los latinoamericanos que vemos en ello la posibilidad de una salida distinta, alternativa para los seres humanos, diferente al consenso de Washington, diferente al neoliberalismo y diferente a una guerra que mata permanentemente seres humanos. Por eso